En la historia criminal de América Latina, pocos nombres despiertan tanto horror como el de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Un hombre cuyo rastro de violencia se extendió por Colombia, Ecuador y Perú en los años 70 y 80, convirtiéndose en uno de los criminales más prolíficos que se hayan registrado. Hoy conocerás su historia. Un relato tan real como aterrador. Pedro Alonso López nació en 1948 en un pequeño pueblo del departamento de Tolima, en el corazón de Colombia. Su llegada al mundo ocurrió en un contexto de pobreza extrema, violencia cotidiana y abandono. Era uno más entre 13 hermanos de una familia marcada por la carencia. Su madre, una mujer campesina de carácter fuerte, luchaba a diario por alimentar a sus hijos. Pero el hambre, la frustración y los resentimientos convirtieron ese hogar en un lugar lleno de gritos y peleas constantes. Según algunos biógrafos, la figura paterna brilló por su ausencia. Pedro creció con un vacío emocional que pronto se llenaría de rabia. Él mismo relataría años después que, desde niño, se sentía diferente, que no podía confiar en nadie y que siempre pensó que el mundo era un lugar hostil. A los 8 años, su vida cambió para siempre. Tras un episodio de violencia con su madre, decidió huir de casa y refugiarse en las calles de Bogotá. Allí conoció la miseria en su forma más brutal. Pasó de ser un niño asustado a un sobreviviente. Dormía bajo puentes, buscaba sobras de comida en los basureros y compartía espacio con otros niños que, como él, habían sido abandonados. Fue también en esas calles donde, según contó en confesiones posteriores, sufrió abusos y humillaciones que dejaron cicatrices imposibles de borrar. Lo que empezó como un intento desesperado de escapar de la violencia terminó por exponerlo a un círculo de crueldad aún más grande. Con los años, Pedro desarrolló una personalidad retraída, pero también un resentimiento profundo. Una mezcla peligrosa de silencio y odio que sería la semilla de sus actos futuros. Los psicólogos que estudiaron su caso coinciden en que su infancia fue el detonante que alimentó un perfil criminal sin precedentes. Un niño herido que, con el tiempo, se convertiría en uno de los asesinos más temidos de toda América Latina. Durante los primeros años de su adultez, Pedro Alonso López parecía un hombre más entre los miles de desplazados que recorrían las carreteras de Colombia en busca de un lugar donde empezar de nuevo. Pero en su mente ya habitaban pensamientos oscuros que, con el tiempo, se convertirían en acciones imposibles de contener. A mediados de los años 70, López decidió dejar Colombia y cruzar la frontera hacia Ecuador. Era un momento convulso. Los registros migratorios eran imprecisos y los controles en caminos rurales prácticamente no existían. Ese vacío legal le permitió moverse de un país a otro sin que nadie sospechara que llevaba consigo un historial criminal que empezaba a crecer. Fue en las provincias rurales de Ecuador donde Pedro encontró su primer escenario perfecto. Pequeñas comunidades donde muchas familias vivían en la pobreza extrema y la policía tenía recursos limitados. Allí, las desapariciones podían pasar desapercibidas durante días o incluso semanas. Su modus operandi era meticuloso. Se mezclaba con vendedores ambulantes en mercados y ferias. Observaba con paciencia a sus posibles víctimas, niñas pequeñas que caminaban solas o con hermanos, familias distraídas en sus rutinas. Su apariencia tranquila y su forma de hablar, a veces con un acento que parecía familiar, hacían que pocos desconfiaran de él. Según confesó más tarde, López llegó a sentirse dueño de su entorno, convencido de que nadie podría detenerlo. En sus propias palabras, Ecuador era un lugar donde todo estaba a su alcance. La prensa no tardó en notar un patrón inquietante. Cada cierto tiempo, en pueblos distantes entre sí, comenzaban a reportarse niñas desaparecidas. Los casos parecían no estar conectados. Unas en caminos polvorientos, otras cerca de mercados o en veredas de barrios marginales. Pero todas compartían el mismo final. En Perú, los registros señalan que también cruzó varias veces la frontera, repitiendo su método con la misma sangre fría. Iba y venía sin dejar rastro, mientras la policía local aún buscaba explicaciones aisladas. A medida que el número de víctimas crecía, las autoridades comenzaron a darse cuenta de que se enfrentaban a algo que no habían visto antes. No era un crimen por dinero ni una venganza. Era un patrón sistemático que demostraba planificación, impulso obsesivo y absoluta falta de empatía. El propio López confesaría después que, en su mente,
Todo era un juego macabro, un ciclo que se repetía una y otra vez, y que, en aquellos años, nadie parecía capaz de detener. Durante años, Pedro Alonso López se movió con una facilidad inquietante entre Colombia, Ecuador y Perú. Se convertía en un rostro más en mercados, terminales de buses y comunidades rurales, donde pocos preguntaban de dónde venía. Su aspecto era el de un hombre tranquilo, casi inofensivo. Vestía ropa sencilla y se ganaba la confianza de la gente con palabras suaves. Pero detrás de esa apariencia se escondía un depredador metódico. A finales de los años 70, la policía ecuatoriana comenzó a notar algo que ya no podían ignorar. La cantidad de desapariciones de niñas estaba aumentando de manera alarmante. Pueblos enteros vivían con temor. Los padres no dejaban salir a sus hijos ni siquiera durante el día. En las radios locales empezaron a circular rumores. Hay un hombre que llega de otras tierras. Dicen que viaja solo y observa a las niñas cuando van a la escuela. Nadie sabe cómo se llama. La tensión crecía mientras las autoridades trataban de entender si todas esas desapariciones tenían relación. Fue en 1980, cerca de la ciudad de Ambato, donde el destino finalmente alcanzó a Pedro Alonso López. Una tormenta inesperada había hecho que el río crezca, arrastrando parte de la tierra de un improvisado entierro. Unos campesinos que caminaban por la zona encontraron restos humanos semienterrados. La policía llegó con rapidez y empezó a excavar. Lo que hallaron confirmó las peores sospechas. No era un hallazgo aislado, sino una fosa con varios cuerpos. Ese descubrimiento aceleró la búsqueda. Patrullas recorrieron caminos rurales y puntos de cruce fronterizo. Finalmente, en un mercado local, un agente que patrullaba de civil observó a un hombre que intentaba acercarse con insistencia a una niña. Era Pedro Alonso López. Fue detenido de inmediato. En un principio, negó todo, pero a medida que avanzaban los interrogatorios, su frialdad se hizo evidente. Los oficiales relataban que hablaba con calma, como si describiera sucesos ajenos. Fue entonces cuando empezó a confesar una por una sus víctimas, relatando con detalle dónde estaban enterradas. La policía ecuatoriana quedó atónita. Ningún otro caso registrado tenía semejante dimensión. Cuando los agentes comenzaron a cotejar información con Colombia y Perú, confirmaron que su historial de violencia superaba los límites de cualquier expediente criminal en la región. Los psicólogos y criminólogos que presenciaron los interrogatorios aseguraron que Pedro Alonso López no mostraba signos de remordimiento. Para él, cada confesión era solo un dato más que entregar, con la misma indiferencia con que un viajero relata su itinerario. Su captura marcó un antes y un después en la historia criminal de América Latina. Un recordatorio de que, a veces, los mayores peligros se ocultan detrás de un rostro común y una voz tranquila. La noticia de la captura de Pedro Alonso López se esparció por Ecuador como un relámpago. En pocos días, su nombre apareció en portadas de periódicos, boletines radiales y noticieros de televisión. La opinión pública no tardó en bautizarlo con un apodo que lo seguiría para siempre: el monstruo de los Andes. Los investigadores tenían ante sí un desafío sin precedentes. Un hombre que confesaba haber asesinado a decenas de niñas, y que posiblemente era responsable de muchas más víctimas en Colombia y Perú. Durante los interrogatorios, López mostró una frialdad desconcertante. Relataba cada crimen con la misma calma con que alguien describe un viaje o una rutina cualquiera. Los agentes que lo escucharon contaron que no levantaba la voz ni mostraba emociones. Simplemente respondía. Cuando los fiscales comenzaron a armar el expediente, se dieron cuenta de que el volumen de información era tan grande que haría falta semanas para sistematizarla. Confesiones detalladas de más de 100 crímenes. Mapas de fosas clandestinas que él mismo señalaba. Declaraciones de testigos que confirmaban su presencia en comunidades rurales. Pruebas circunstanciales halladas en su poder. En 1980, comenzó el juicio más mediático que Ecuador había presenciado hasta entonces. El tribunal escuchó los relatos de familiares de las víctimas, que narraron con voz temblorosa cómo sus hijas desaparecieron sin dejar rastro. La sociedad exigía justicia. La prensa internacional siguió cada audiencia con asombro y consternación. Los peritos forenses y psiquiatras que participaron coincidieron en algo. Pedro Alonso López padecía rasgos de psicopatía severa, pero comprendía perfectamente la gravedad de sus actos. Era, por tanto,
responsable ante la ley. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de múltiples asesinatos. Pero había un detalle que despertó indignación en todo el continente. La legislación ecuatoriana de ese momento no contemplaba cadena perpetua ni pena de muerte. La máxima condena que podía recibir era de 16 años de prisión. Para muchos, esa sentencia era apenas un susurro de justicia frente a la magnitud de sus crímenes. Pero el proceso llegó a su fin, y Pedro Alonso López ingresó a una cárcel ecuatoriana donde pasaría la siguiente década y media. Sin embargo, su historia no terminaría allí. Tras cumplir su condena, sería extraditado a Colombia y liberado después de pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico. Desde entonces, su paradero exacto se volvió incierto. Un epílogo tan inquietante como su vida entera. La historia de Pedro Alonso López dejó una herida abierta en la memoria colectiva de 3 países: Colombia, Ecuador y Perú. No solo por el número estremecedor de víctimas, sino por la manera en que pudo operar durante años sin ser detectado. Para muchos criminólogos, su caso demostró que los sistemas judiciales de la región no estaban preparados para enfrentar un patrón criminal tan complejo. La falta de registros migratorios rigurosos, la descoordinación entre países vecinos, la pobreza extrema que hacía que muchas familias no pudieran denunciar con rapidez. Todo ello creó un escenario perfecto para que su violencia quedara oculta durante demasiado tiempo. En Ecuador, su juicio marcó un antes y un después. Las autoridades reconocieron que las leyes de la época eran insuficientes para sancionar crímenes de semejante magnitud. En Colombia, su liberación posterior provocó un debate nacional sobre los límites de la justicia penal y la seguridad ciudadana. Durante años, su figura fue estudiada en universidades, seminarios de criminología y reportajes de investigación, no solo como un ejemplo de brutalidad, sino como un símbolo de la fragilidad de los sistemas judiciales ante un delincuente capaz de moverse con sigilo y manipular su entorno. Pero más allá de los expedientes, Pedro Alonso López dejó un legado sombrío en las comunidades que atravesó. Miles de familias vivieron con miedo, sin certezas, preguntándose si su hijo o su hija podrían ser los siguientes. Y aunque los años han pasado, su historia sigue viva en la memoria popular. Una advertencia de que, a veces, el peligro no viene vestido con la amenaza evidente, sino con la apariencia tranquila de un hombre que pasa desapercibido. Si esta historia te impactó, te invito a reflexionar. ¿Cómo podemos construir comunidades más seguras? ¿Cómo evitar que la indiferencia se convierta en el mejor aliado de la violencia? Nos vemos en el próximo relato.